Después que Ted, el hijo de Elizabeth y Frank Morris, fue asesinado por el conductor ebrio de un automóvil, ambos estaban consumidos por la tristeza y la ira. Su enfado creció mientras seguían el juicio de Tommy, el joven acusado de haber causado la muerte de su hijo. Supieron que él había bebido hasta emborracharse y había chocado de frente con el vehículo de su hijo Ted. Frank Morris se obsesionó con los detalles del juicio, esperando el día en que Tommy fuera declarado culpable. Y cuando Elizabeth dejaba de pensar en suicidarse, se imaginaba tirando la palanca de la silla eléctrica en la ejecución del condenado. Ella quería ver muerto a ese muchacho. Pero el tormento de la pareja no terminó cuando Tommy fue condenado a la cárcel. Se consideraban cristianos, pero estaban horrorizados por la profundidad de su odio. No podían encontrar la paz. Elizabeth empezó a orar pidiendo una solución. Un día escuchó a Tommy hablar en la escuela secundaria de Ted, como parte de su programa de rehabilitación. Parecía estar realmente arrepentido, y Elizabeth cobró valor para hablar con él. Fue muy emocionante y muy difícil. Y cuando supo que nadie lo visitaba en la cárcel, decidió ir ella misma a verlo. Y la visita empezó con una conversación muy tensa. De repente Tommy exclamó: «Señora Morris, lamento mucho que maté a su hijo. Por favor, perdóneme». Para Elizabeth era como si el mundo hubiera dejado de dar vueltas mientras miraba al que había matado a su hijo. Ella quería soltar todo su enojo y el dolor que tenía por dentro. Pero todos sus instintos humanos clamaban: «Venganza, venganza, venganza». En ese momento, sin embargo, algo pasó que la conmovió más allá de la lógica de no perdonar. Ella oró y escuchó las palabras que un hombre había pronunciado en la cruz. Esas palabras parecían rodearla por completo. «Padre, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos». Entonces de repente ella pudo perdonar, porque ella estaba perdonada. Elizabeth empezó a orar silenciosamente. «Querido Dios, tú perdiste a un hijo único también, pero a pesar de eso, tú perdonaste a los que lo mataron». Elizabeth Morris perdonó a Tommy sinceramente y le pidió el perdón a Tommy por el odio que ella había mantenido y alimentado contra él durante meses. Escucha cómo describe Elizabeth su experiencia. Ella dice: «Ahí estábamos, el conductor ebrio y la madre del que había sido asesinado por él, sintiendo ambos que el tormento desaparecía. Estábamos libres, los dos». Para Elizabeth Morris, la angustia se había acabado. Estaba libre para vivir de nuevo. Y es que la única razón por la que podemos hacer lo que humanamente es imposible, y la única razón por la que podemos perdonar a los que nos han herido, es porque nosotros mismos hemos recibido el perdón. Solo al entender cuánto Dios nos ha perdonado, tendremos las fuerzas para perdonar a los que antes nos era imposible perdonar. Dios perdonó al ser atado a la cruz. Él perdonó mientras un soldado romano le clavaba los dolorosos clavos. Él perdonó mientras una corona de espinas fue incrustada en su cabeza y la sangre corría por su rostro. Él perdonó cuando una lanza abrió una herida en su costado. Él perdonó cuando la gente le dio la espalda, cuando Pedro lo negó, cuando Judas lo traicionó, cuando los judíos lo rechazaron, cuando los soldados jugaron a los dados al pie de la cruz. Él los perdonó. Él me perdonó por mis pecados que le mataron. El perdón pertenece a los heridos. Y quiero leerte lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». ¿Qué quiere decir el hecho de que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz? Que Jesús fue destrozado por el pecado. Él fue colgado en agonía entre el cielo y la tierra. Su corazón literalmente explotó por tus rebeliones y las mías. Lo que la cruz significa es que Cristo fue herido muy profundamente por nuestros pecados individuales.
Es algo personal entre yo y Cristo, entre tú y Cristo. Nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad, nuestra deshonestidad, nuestra lujuria, nuestras mentiras, nuestra crueldad, Él lo tomó todo. Él tomó todo el dolor, toda la desesperación, todo lo malo, toda la agonía, toda la pena. Él tomó lo que el pecado produce. Por eso es que Jesús, y solamente Jesús, tiene el derecho de perdonarnos, porque Él ha sentido el dolor y el sufrimiento de nuestros pecados. Él ha sentido toda la crueldad y Él nos perdona completamente. ¿Entiendes cuánto necesitas ser perdonado? ¿Entiendes cuánto cuesta ese perdón? Jesús lo explicó una vez en una parábola. Un rey había decidido liquidar sus cuentas y citó a uno de los siervos de la corte. El siervo le debía 10,000 talentos, una suma inmensamente grande. 10,000 talentos serían el equivalente a millones de euros. El siervo se postró y rogó misericordia porque no podía pagar. Y el rey fue tan conmovido por la plegaria del hombre que no solamente lo soltó, sino que le perdonó la deuda entera. El sirviente, por su parte, buscó a un colega que le debía 100 denarios, y 100 denarios era el equivalente a unos pocos cientos de euros, nada comparado con millones. Y lo tomó por el cuello y le pidió recibir el pago total. Y en ese momento, inmediatamente, quería que le pague. Cuando su compañero le rogó pidiendo clemencia, lo que hizo fue echarlo en la prisión por deudor. Ahora, ¿por qué contó Jesús esta historia tan dramática? Para resaltar una verdad acerca del perdón. ¿Cómo es posible negarse a perdonar una deuda de 100 denarios cuando Dios ha perdonado 10,000 talentos? El perdón no es fácil. El perdón cuesta mucho. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 32 lo siguiente: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Permíteme contarte lo que le pasó a Elizabeth Morris después que descubrió el generoso perdón de Cristo para con el conductor ebrio que había atropellado y matado a su hijo. Ella continuó visitando a Tommy en la cárcel y empezó a tomar parte en su rehabilitación, convenciendo al joven que Dios le ayudaría a vencer su adicción de 8 años al alcohol. Tommy también comenzó un curso de estudio intensivo de la Biblia. Un día, Frank Morris tuvo que llevar a Tommy en su coche. Frank no estaba seguro de si podía mantener una conversación con el muchacho. Pero mientras viajaban, Tommy hablaba con mucho entusiasmo de todas las cosas que estaba aprendiendo en su Biblia. Era evidente que Cristo había transformado su vida. Y de repente Tommy dijo: Frank, yo desearía ser bautizado. ¡Qué providencia! Justo estaban pasando frente a la iglesia de Frank. Y Frank tenía autorización de su propia denominación para bautizar. Y al levantar su mano y repetir: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Frank no podía dejar de recordar que él había hecho la misma ceremonia para Ted, el hijo atropellado por Tommy. Después que Tommy salió del agua, este abrazó a Frank y le dijo con voz quebrantada: quiero que tú también me perdones. Y todavía chorreando el agua del bautismo, Frank sintió el perdón valioso de Cristo en su corazón y respondió en voz baja: sí, Tommy, yo te perdono. Las posibilidades de Tommy para una rehabilitación completa no eran muy buenas desde el punto de vista humano. Tenía las cicatrices psicológicas de haber sido criado en una familia con problemas. Él había abusado del alcohol desde los 16 años. Pero Tommy logró el éxito a pesar de todas las desventajas y venció el hábito. Encontró un empleo regular y hasta descubrió la gran satisfacción de servir al Señor. ¿Por qué? En gran parte porque encontró en Elizabeth y Frank Morris los padres que nunca había tenido. Y esta pareja dolorida encontró nuevamente a un hijo. Un hijo a quien todo instinto humano decía que tenían que odiar. La paz ocupó el lugar del dolor y la ira. La paz llenó por completo el corazón de los tres gracias al perdón.
Y tú puedes elegir vivir aferrado a tus heridas o las puedes soltar. Las puedes poner a los pies de la cruz. En la cruz puedes encontrar el perdón para que a su vez tú puedas perdonar. En la cruz puedes encontrar misericordia para que tú puedas ser misericordioso. El perdón comienza en la cruz. Tú no vas a poder perdonar genuinamente hasta que comprendas cómo has sido perdonado.